jugadores criados en la DAM. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Diego Soto, estoy con Miguel López. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien, porque tenemos un vídeo bastante... me mola, bastante guay, porque me mola mucho la DAM. Sí, a mí también. La filosofía que tiene, tenéis en nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com, juvenildivisiondehonor.com, a veces no vocalizo bien. Un artículo que sacamos hace 2 años sobre la filosofía de este club, que recordemos que el juvenil A su primer equipo, no tienen equipo senior, entonces lo apuestan todo a su juvenil A. ¿Y qué pasa? Que la gran mayoría de jugadores de Cataluña han jugado en la DAM, sobre todo Barcelona y Español. Hay mucho canterano Barcelona y Español que han tenido un paso por la DAM, bien porque han despuntado en la DAM y les han fichado, porque estaban ahí pero todavía no tenían hueco en un juvenil A y les han cedido a la DAM por diversas motivos. Y todo esto ha venido porque buscando fotos para el descuento y para contenido para un artículo que sacamos también por el comienzo de la DAM, que son 15 goles en 3 partidos. Diego escribió DAM en internet y lo que le salió es una foto de 2 jugadores que veremos ahora con el escudo y dijimos, hostia, que estos 2 han jugado en la DAM, tal. Y empezamos a investigar un poco. Bajabas un poquito y veías más todavía. Más todavía, claro. Y entonces decimos, hombre, pues hay bastantes jugadores que han llegado a primera división, que se han sentado en primera división, otros que están empezando una buena carrera y que han pasado por el club de fútbol DAM. Exactamente. Así que decimos, oye, pues vamos a meter a... Hay muchísimo, ¿vale? Hay, o sea, la DAM lleva desde los 70, empezó en los 70. Desde entonces lleva criando jugadores y sacando jugadores profesionales todos los años prácticamente. Así que vamos a ver los que más destacables son a priori. Aunque hay muchos otros que se pueden... que es eso, podemos hacer un vídeo de 50 jugadores, pero para estar aquí 3 horas hablando y un vídeo de 3 horas... Pues no, si quieren segunda parte que nos lo digan y sacamos más jugadores porque hay un montón. Comenzamos por el primer jugador que pasó por el juvenil cervecero y es un tal Edu Espósito. El centrocampista llegó a la DAM tras pasar por Cubelles, Villanova y Gabá, y una buena temporada en los cerveceros para terminar su etapa formativa le sirvió para que el Deportivo de La Coruña se fijase en él y le fichase para el filial coruñés en 2015. Tras convertirse en un habitual en el Deportivo Fabril, su primera convocatoria con el primer equipo llegó el 2 de abril de 2017 y su debut en primera división fue el 7 de mayo en una derrota por 3-0 contra el Valencia. En 2019 fichó por el Eibar a cambio de 4 millones de euros y desde 2022 es jugador del Español, quien le fichó por 4,5 millones de euros. Sí, Edu Espósito es un jugador ya muy contrastado en primera división, está claro. Cuando debutó con el Depor, fue ese Depor que descendió a segunda división y luego se fue a los infiernos y ahora ha vuelto, menos mal, porque es un mítico de nuestra historia futbolística, y fichó por el Eibar, ese Eibar que ascendió a primera división, lo hizo muy bien en primera división, la verdad era de los jugadores más destacados del Eibar, y luego al Español, incluso el Español, como tiene esa posibilidad de que bajase en la segunda, podía seguir pagando buenos sueldos, pues Edu aguantó y tú has tenido esos 2 ascensos con el Español desde 2022, que han ascendido 2 veces, ¿no? Sí, 2, yo creo. Ascendió y desde entonces pues está en el conjunto Perico como uno de los jugadores más destacados y ya pues se está convirtiendo poco a poco en ese jugador veterano que ayuda, que siempre hay que tener en un equipo, y de momento en el Español, oye, ni tan mal. Exactamente. Sí que es verdad que parecía, como he salido del Depor Fabril, parecía que era un jugador gallego, que tal, pero no, en el momento en el que te pones a investigar, que es salido de la DAM. Sí, salido de la DAM, es catalán, lo que pasa que el Depor le dio esa oportunidad de estar en su segundo equipo, de optar al primer equipo, entonces un primer equipo de primera división. Y yo creo que eligió bastante bien Edu Espósito, yo creo. Sí, yo creo que sí. Así que este es el primer jugador con el que empezamos, con Edu Espósito. Y nos vamos ahora mismo a otro. A otro que muy conocido. También muy conocido, que es Cristian Tello.
es un denominador muy común que vamos a ver en los jugadores de la DAM, que es ser canterano del Barça o canterano del Español, como hemos dicho anteriormente. Tello comenzó a jugar con 8 añitos en el Can Rule, se mudó al Barcelona poco después y fue cedido a la DAM por un añito. Lo que hemos hablado antes, de que bueno, estás muy sobrado en el B o en el C, pero no eres todavía jugador de División de Honor, pues bueno, te cedemos a la DAM, que es División de Honor, a ver qué tal. En 2008 su contrato expiró y el Español lo fichó. Hizo su debut profesional en la 2009-2010, jugando 4 partidos con el equipo B y descendieron a Segunda B. Luego, en 2010, Tello regresa al Barcelona para jugar en el Barça Athletic, que compitió en la segunda división, ese mítico Barça, mítico que estaba lleno de estrellas. Que quedó tercero con Cristian Tello, Gerard Deulofeu, la verdad que bastantes canteranos que hicieron muy buena campaña. El 9 de noviembre de 2011 debutó con el primer equipo, jugando 90 minutos en la victoria a domicilio por 1-0 contra el Hospitalet en octavos de Copa del Rey. Y su primera aparición en la Liga fue el 28 de enero de 2012. Sustituyó a Adriano en el 75, un empate a 0 con el Villarreal. El 7 de marzo de ese mismo año también debutó en Champions League. O sea, la verdad que en 2012 Tello no lo olvidará nunca. En la vida. Tras la llegada de Neymar, se vio un poquito relegado al segundo plano, viendo que no tenía muchas opciones de jugar regularmente. Se fue cedido 2 años, en 2014 al Oporto, y tras terminar esta cesión de 2 años, otra vez cedido a la Fiore, se fue a Italia. En 2017, el 30 de junio, pues decide que acaba su contrato con el Barcelona y se acababa y decide pues fichar por el Betis. Un contrato de 5 años que le ofrecía el Real Betis por 4 millones de euros. Un Real Betis que ya empezaba a poner un poquito la base, esos cimientos del Betis que estamos viendo ahora con Manuel Pellegrini. Y fue su último club en Europa. Desde 2022 se fue a Estados Unidos, firmó por Los Ángeles Fútbol Club, el equipo que se fue Carlos Vela. Carlos Vela, Olivier Giroud, Hugo Lloris, no Los Ángeles Galaxy, sino Los Ángeles Fútbol Club. Y después empezó su andadura por clubes árabes. En el Al-Fateh 2 años, en el Al-Oroba, que ha sido su último club, y desde esta última campaña pues se encuentra de momento sin equipo. Exactamente. Bueno, Cristian Tello yo creo que todo el mundo lo conoce por mítico canterano que sale en 2012. Fue el último año de Guardiola, si no me equivoco. No, fue ese año ya estaba, ese año el de Tito Vilanova. Fue el año de Tito Vilanova, claro. Año de Tito y ya después vino el Tata Martino, claro. Sí. Bueno, pero a ver, que Castillo fue un jugador. No, luego llegó Luis Enrique. Después de Luis Enrique el Tata. No, al revés. Primero el Tata y después Luis Enrique. Eso, primero el Tata y luego ya el año bueno con Luis Enrique. Exactamente, sí, que fue el año del triplete. Hombre, Cristian Tello, un jugador mítico, canterano. Sí, muy bueno, un jugador muy rápido. Esos jugadores revulsivos que tenía el Barcelona arriba, que durante esa época todo lo que sacaban, todo era de la Masía, porque tenía una generación espectacular. Sí. Una generación espectacular y todo lo que salía era bueno. Sí, y luego en el Betis lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien el Betis, yo recuerdo. Exactamente, creo que incluso marcó un gol en el Bernabéu. Sí, creo que sí. Que era una victoria del Betis en el Bernabéu y creo que él fue uno de autor de los goles, yo creo. Bueno, siguiente jugador, estamos hablando de... Hemos dicho que todo esto viene de una foto que vimos. Pues el primer jugador, sostienen una bandera, si no me equivoco. No, o la bandera está en el suelo, sí, está o tal. Está en el suelo y hay en ambos. Un jugador y al lado está que me ha pasado ahora, David López. David López, que tras pasar por Sant Cugat y Mercantil, el jugador firmó por la DAM en 2005 para jugar 2 años que le sirvieron para firmar por el Español. Comenzó a jugar con el Español B, pero ese mismo año se fue cedido al Terrassa y volvió en 2010 al Español, donde estuvo 4 años para después salir cedido al Leganés y al Huesca. El 31 de agosto de 2014, el Nápoles confirmó la firma del jugador con un contrato de 5 años y al final solo estuvo 2 años, ya que volvió al Español en 2016, firmando por 4 años, renovando por 2 más. Con el Español, con ese, como os comentaba, ese Español que subía, que bajaba, que no tenía estabilidad, pues en 2022 ficha por el Girona y desde entonces es una figura clave para el club gironí. David López fue el primer goleador del Girona en Champions League en la derrota por 2-3 ante el Feyenoord y es un jugador clave tanto para el Girona como lo es para Michel. Sí, un jugador, un central, pivote defensivo ya más que hecho.
a la liga, que da mucho al Girona. Tú fíjate cómo son las casualidades, que al final el primer gol del Girona en Champions tenía que ser de David López o de Stuani, y fue de Stuani y Juanpe, pero fue de David López. Y la verdad que bastante buena carrera está teniendo David López. Ya se le va acabando, está claro, porque bueno, al final, ya tiene una edad, pero va, de momento sigue ahí en primera división con un Girona que no termina de arrancar. Y bueno, que otra vez pues se repite, gracias a lo que estamos diciendo, gracias a unas buenas temporadas en la DAM, en la visibilidad que te da la DAM, pues el Español te ficha, y gracias a la DAM yo creo que es jugador profesional. Efectivamente. Sí, bueno, David López era este jugador que decíamos que vimos en esa foto. Si te gusta la DAM, el fútbol catalán, todo el fútbol formativo, suscríbete, dale a like, activa la campanita para hacer más vídeos de este estilo, que lo hemos hecho de la DAM, que podemos hacer de otro equipo que también impulsan a estos jugadores en su carrera profesional. Eso es. Que nos dejen comentarios de qué quiere que sea el próximo vídeo, y que se suscriben, de a like, que nos hypee el vídeo, y nada, y cualquier sugerencia a comentarios, al comentario, a la cajita. Y que no os libráis, que al final del vídeo volvemos a recordar otra vez lo de que os suscribáis. Ahí. Así que mientras estáis dando a suscribirse, vamos a ir con el siguiente jugador, que es un poquito más actual, sí, que es Marc Casado. Marc Casado es un centrocampista que la rompió el año pasado, convirtiéndose en uno de los jugadores clave para Flick, hasta que el pobre tuvo mala suerte y se lesionó. También pasó por el Club de Bercero. Comenzó en el Villamayor, después pasó al San Celoní y al Granollers, y en 2015 firmó por la DAM. Los cerveceros fueron el puente, como estamos diciendo, que sirve mucho para muchos jugadores, de Casado al Fútbol Club Barcelona, que lo firmó en 2016 cuando apenas tenía 13 añitos, el centrocampista. Desde entonces ha ido escalando por todas las divisiones inferiores del club culé, hasta convertirse pues en jugador del primer equipo. Debutó con el Barça el 1 de noviembre de 2022 en un partido de Champions ante el Vitoria Pilsen, y el debut en Liga le llegó el 17 de marzo de 2024 contra todo un Atlético de Madrid. Exactamente. Como Casado no jugó, como lleva tanto tiempo en la cantera del Barça, que ha pasado por cadetes y desde claro, desde cadete lleva, pues claro, pero en este caso Casado no jugó en el primer equipo de la DAM, no jugó en el juvenil A, sino que jugó en el infantil o incluso cadete primer año por esa época. Sí, por esa época sería seguro. Entonces, exactamente, infantil seguro. Entonces, claro, también le sirve un poquito como el puente que estamos hablando, pero antes, exactamente. Y bueno, Marc Casado, que no hay nada que hablar de él, y es un jugadorazo. Sí, está costando esta temporada un poquito, pero bueno tiene un Frenkie de Jong que está mejor, está increíble. Está, yo creo que en su mejor momento de la carrera, fíjate. Eso, pero lo hizo muy bien Casado, vamos, que le sirvió para ser internacional. Y de hecho esa asistencia que dio en el Bernabéu, yo creo que es... Yo cada vez que pienso en Marc Casado, pienso en esa asistencia que dio a Lewandowski en el gol que abrió el marcador en el 0-4 del año pasado. Yo pienso en Marc Casado y pienso ese pase, digo, pero ¿cómo, ¿qué visión tienes para sacar ese pase? De verdad, la tuvo. Pasamos con el siguiente jugador. Estamos hablando de Aleix Vidal, otro jugador muy, muy conocido en la liga española. Comenzó su etapa de fútbol base en el año 2000, comenzando con el Alevín A del Barça, y esto lo llevó al año siguiente a la Masía del Fútbol Club Barcelona, integrando el infantil B dirigido por Xavi Llorens, y compartiendo también con jugadores como Jordi Alba, Rubén Miño, Víctor Rodríguez y Víctor Ruiz. Lamentablemente no pudo progresar, por lo que pasa por el Veterans Cabril y luego al Nasti de Tarragona, en donde se repite la historia. Tras rápidas transiciones por diversos clubes, decide aventurarse a la capital fichando por el Real Madrid y teniendo algo más de continuidad, y empieza con el cadete A, logrando pasar la temporada siguiente al juvenil C. En 2006 se une a la fila del primer equipo del Reus, pero solo duró esa temporada, y tras eso se incorporó al Real Club Deportivo Español, el cual lo cedió esa misma temporada a la DAM. Ahí sí. Y tras pasar por el Panathinaikos griego, el Panathinaikos griego. El Panthraikos. El Panthraikos. Joder, que todos los equipos se llaman iguales, joder. Todos acaban en cos. El Panthraikos griego, el Nasti de Tarragona, el Pobla de Manfubet y el Mallorca B ficha por el Almería. Y ahí ya comienza la historia que todo el mundo sabemos. En el equipo almeriense vive su explosión como jugador, y tras 2 temporadas en segunda logra el ascenso y debuta en primera división en la temporada 13-14.
varios clubes se interesaban por él y decidió fichar 4 años por el Sevilla. Un muy buen año con los sevillanos hizo que el Barça se fijase en él y en el 2015 firmó con los culés donde estuvo 3 años. Tras varias temporadas irregulares por las lesiones donde jugaba y no, pues vuelve al Sevilla en 2018, estuvo cedido en Alavés y terminó su carrera en el Español retirándose en 2023. Sí, la verdad que Alex Vidal cuando le ficha al Barcelona ficha uno de los mejores laterales derechos totalmente de la liga. Le ficha cuando ya Dani Alves abandona el Barcelona y ya empieza esos años que ha tenido de buscar laterales derechos que al menos, no creo que llegasen al nivel de Dani, pero que al menos cumpliesen y no las encontraban. Pasa por ahí pues desde Sergi Roberto, que era centrocampista reconvertido a lateral derecho, Nelson Semedo, Serginho Dest, Joao Cancelo, muchos. Exactamente, pero yo creo que Alex Vidal sano y en plena forma, yo creo que hubiese encajado perfectamente. Sí, pasa que las lesiones al final hizo que no tuviese regularidad y que finalmente pues tuviese que volver al Sevilla, que uno siempre pasa mucho los jugadores, ¿no? Que se ve que vuelven al club donde mejor han estado. Y al final pues tiene a la vez, también jugó en el Español y desde entonces pues ya en 2023 hace 2 añitos que se retiró y es otro jugador contrastado que ha tenido una buena carrera que la DAM le sirvió de mucho. Exactamente. Vamos con uno ahora que se hizo viral hace unos meses. Hace poquito. Que si os digo Di Vieto ya todo el mundo sabe quién es, no hace falta, se hace así ya se sabe, ya sabemos a qué se refiere. Hablamos de Keita Baldé. Sí. Keita Baldé, nacido en Arbucias, en un pueblecito de Girona, es hijo de padres senegaleses, jugó en el Palau Tordera, un club de la provincia de Barcelona, y luego estuvo 4 años, desde 2000 a 2004 en la DAM, que le sirvió a Keita para ser reclutado por el Fútbol Club Barcelona. En 2010 fue con las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona en un torneo en Qatar, donde obtuvo el Barcelona le castigó, ¿no? Keita era un jugador y siempre ha sido un jugador con mucho carácter, que le gusta hacer bromas. Hizo una broma en la concentración a un compañero suyo y el Barcelona pues lo vio como un acto de rebeldía y que no encajaba con la filosofía del Barça, con el código ético, entonces decidieron apartarlo. A ver, la broma, vamos a explicarla porque parece que ha matado a alguien. Lo explicó Keita Baldé en el after de Post United, que es donde se hizo todo esto viral, y fue básicamente que cogió unas bolsas de hielo y se lo metió en la cama a un compañero para cuando fuese a abrirse la cama y se encontrase todo empapado y todo lleno de hielo. No sé, no sé tampoco el contexto, ni sabemos nada, ni con 15 castigo, años, pero, hombre, eso es una broma, pues ahí cada cual. No sabemos. Eso, ¿cómo le castigó el Barcelona? Pues el Barcelona le castigó básicamente diciendo que el año siguiente no iba a estar allí, que le iban a ceder al Cornellá. Y al Cornellá no le importó la reputación que entonces tenía Keita y menos mal que no le importó porque jugando con el Cornellá B, con el filial, metió 47 goles esa temporada. Joder, 47 goles, O sea, ni tan mal, yo creo que le vino al Cornellá y lo recordarán bastante bien, sobre todo porque a Lisa al Cornellá le pertenecen desde entonces derechos de formación de todo traspaso que Keita haya tenido. ¿Por qué decimos esto? Porque en el verano de 2011 el club italiano, la Lazio, decide fichar a Keita para su equipo Primavera de entonces. Para entonces el equipo Primavera. La Lazio, como club italiano, sus B se llaman Primavera. 300.000 euros, de esos cuales un 10% para el Cornellá, que oye, ni tan mal. Hombre, ni tan mal. Eso es. Estuvo un año sin jugar porque Keita tenía pasaporte senegalés, no podía, por temas burocráticos, que no podía jugar, necesitaba un pasaporte europeo y tardó un año en conseguir el pasaporte español, un tío que había nacido en Girona. Pero bueno, tardó un año y en 2013 ya le hicieron ficha del primer equipo y estuvo 4 temporadas con los romanos. En 2017 se fue al Mónaco, que pagó 32 millones de euros por Keita. Yo creo que un fichaje bastante llamativo. Estuvo 4 años en la Lazio, alternó cesiones a la 18 y 19 al Inter de Milán y a la Sampdoria en la 2021. Yo creo que la más sonada es la del Inter porque nadie se lo esperaba y de repente pues Keita salió cedido a un club que es candidato a ganar la Liga en Italia. Exacto. El 31 de agosto de 2021 abandonó definitivamente la entidad monegasca y firmó por el Cagliari, donde estuvo una temporada. Entonces siguió su carrera en Rusia, fichando a finales de agosto por el Spartak de Moscú.
En septiembre del 23 regresó a España que fue cedido con opción de compra al Real Club Deportivo Español. Dicha opción no se hizo efectiva y se marchó tras haber ayudado al Español a ascender a Primera División. Este Español que decimos que subía y bajaba, pues bueno, no es que ascendió. También estuvo por ahí. Estaba Keita. Volvió a Moscú, ya que el club jugador acordaron la rescisión de contrato, entonces tenía que volver para firmar todo, y fichó por el Sivasspor turco a mediados del mes de agosto. Marcó un gol en 11 encuentros y antes de acabar el año abandonó el equipo. Y desde entonces, en 2025, en febrero, fichó por el Monza. Y desde entonces está ahí. La verdad que Keita siempre se ha guiado mucho, le ha gustado mucho Italia, desde que estuvo en la Lazio. Y en su carrera están los datos, que ha jugado en el Inter, en el Cagliari, en la Sampdoria y ahora en el Monza. Pues sí. Vale. Keita Valdés. Nada. Keita Valdés, un jugador, que todo... Internacional con Senegal. Internacional con Senegal, exactamente. Decidió irse con las raíces senegalesas que tiene, pues viendo que con España no tenía posibilidades. Llegamos a Senegal y nos reciben. Espectacular. Divieto. Así que... Bien vestido siempre, elegante. Sí, muy bien vestido, un tío elegante, que cuenta, nota... claro, que ha cogido... O sea, tienen la mezcla entre catalán, que los catalanes siempre suelen vestir muy bien, con rasgos senegaleses y formado en Italia. O sea, increíble. Que el tío tiene una mezcla... espectacular. Una mezcla elegantísima. Eso es. O sea, vamos a pasar con el siguiente jugador, que este a mí sí que me sorprendió bastante. Estamos hablando de Gerard Moreno, galardonado como el mejor jugador de la Liga Europa de la Europa League en 2021 y 2 veces ganador del Trofeo Zarra en 2020 y 2021, que es el máximo goleador histórico del Villarreal. Gerard comenzó su etapa formativa en la DAM hasta que el Español se fijó en él. En 2007 pasó al Badalona, donde pasó 3 campañas, y tras anotar 41 tantos en la última temporada, en 2010 fue fichado por el Villarreal, que lo incorporó a su cantera. En su primera campaña en el cuadro amarillo logró más de 30 tantos. El 5 de marzo de 2011 hizo su debut como suplente en un partido en el que el Villarreal B perdió 1-2 contra el Rayo Vallecano en segunda división, y su gran rendimiento en el Villarreal C le permitió participar en varios encuentros con el primer filial en la campaña 2011-2012. El 2 de diciembre de 2012 debuta con el Villarreal recién ascendido a segunda división, y de cara a la temporada 13-14 fue cedido al Mallorca para obtener más experiencia en segunda división. Se convirtió en la estrella del equipo y en una de las revelaciones de la temporada, anotando 12 goles y salvando del descenso al Mallorca. De cara a la temporada 14-15 regresa al Villarreal, y en esta ocasión para jugar en primera división, y acaba la temporada con 16 tantos. En la 15-16 tiene su paso por el Español y firma en la... donde quizás no funcionó del todo, sí que era, se veía su actitud, pero exactamente. Y en la temporada 2018-2019 confirma su retorno a la entidad grogueta, y de entonces se ha convertido en una leyenda del submarino amarillo, con quien ha ganado una Europa League, y el 24, como para redondear todo, el 24 de mayo de 2021 fue convocado por Luis Enrique para jugar la Eurocopa de 2020, donde bueno, no tuvimos mucha suerte. No, pero... Y yo recuerdo que empezó la Eurocopa siendo titular, incluso sí, en el partido contra Eslovaquia o Eslovenia. No, Eslovenia creo. Eslovaquia, que falló un penalti. Sí, exactamente. La verdad que yo creo que es uno de los mejores jugadores que ha pasado por la... Sí, totalmente. Gerard Moreno. Totalmente. Es un delantero que a mí me gusta muchísimo. Sí que es verdad que los últimos años en el Villarreal, pues al final Gerard Moreno va cumpliendo años, está siendo más veterano, y llegan jugadores muy buenos como Tierno Barry, salió por ahí Eta Young también, que hemos hablado de él en un vídeo. Ahora han fichado a Mika Utache, entonces pues bueno, sí que la verdad que salen delanteros muy buenos que les cuesta competir a Gerard con ellos, pero siempre lo utiliza Marcelino, sabe el jugador que es, lleva 7 años en el club, es un capitanísimo, y es que yo en su peak, en su prime, a mí me encantaba Gerard Moreno, y para mí debía ser el delantero titular de la selección española, porque era un delantero muy diferente, porque no era un delantero súper rápido, pero con el balón en los pies era muy bueno. Era muy bueno, yo siempre he sido muy de Gerard Moreno. Sabía jugar muchísimo. Exactamente. Nos quedan dos, y uno de ellos con el que vamos a ir ahora es que hemos hablado, esa foto que hemos visto, que era David López, un escudo en el suelo, y el otro jugador era Joan García.
Joan García era, es esta foto la primera que vimos, David López y Joan García, y dijimos, hostia, pues a lo mejor hay un par de jugadores que podemos... Hay un par más. Que podemos ver. Y es una de las sensaciones de la Liga la temporada pasada, quien también pasó por la DAM y bueno, hablamos de Joan. El guardameta catalán pasó 4 años en la cantera cervecera. La DAM lo captó del Manresa en el verano de 2012 y el conjunto cervecero se formó hasta junio de 2016. El Español se fijó en él justo cuando pasaba a tener edad juvenil, pues es una cosa que se está repitiendo bastante, como decimos. En 2019 debutó con el segundo equipo Perico el 28 de septiembre contra el Valencia Mestalla y el encuentro que finalizó un empate a 1, y el 1 de diciembre debutó con el primer equipo en 2021 contra la Copa del Rey, como suele pasar, contra el Solares de Cantabria. En la 23-24 se consolidó como titular y fue clave en ese ascenso a primera división del Real Club Deportivo Español. Renovó hasta 2028 y en la 24-25 volvió a ser determinante. La verdad que culpa de la salvación del Español la tiene Joan García. Le sirvió para que que el Barcelona, que estaba buscando ya un portero que le hiciese competencia a Ter Stegen, se fijase en él. Y bueno, se informó que se alcanzó un principio de acuerdo. Luego bastante movida con el Español diciendo que se remitió a su cláusula y tal. De hecho, de junio de 2025 el propio Joan es quien publicó un vídeo diciendo que se despedía del Español tras estar desde los 15 años en el club. Y antes de oficializarse su fichaje por el FC Barcelona es cuando llegó este vídeo, hasta que se convirtió en futbolista del Barça. Exactamente. Bueno, Joan García, yo creo que poco hablar de él. Yo creo que el jugador revelación la temporada pasada, portero espectacular, yo creo que futuro de España, yo lo siento así. Y en el Barcelona yo creo que va a marcar una etapa, porque tiene cualidades de sobra para ser de los mejores porteros, sí. No quizá de la historia, pero sí para entrar en... Portero titular de España en poco tiempo. Yo creo que en poco tiempo, exactamente. Bueno, y pasamos ya al último jugador, Sergio García, que yo creo que es el caso más destacable de futbolista criado en la DAM. Porque ha sido, además de jugador, ha sido también entrenador del equipo cervecero desde hace bien poquito. Sí. Se inició en la categoría inferiores del equipo de su barrio, en la Unión Deportiva Bon Pastor y en la escuela de fútbol de la DAM, antes de recalar en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Debutó en la primera división el 3 de septiembre de 2003 con el Barça a las órdenes de Frank Rijkaard, en un partido correspondiente a la segunda jornada que enfrentaba al Barcelona contra el Sevilla. En la temporada 2024-2005 fue cedido al Levante, donde jugó 31 partidos de liga y marcó 7 goles. En la temporada siguiente fue traspasado al Zaragoza, donde jugó 19 partidos de liga y marcó 4 golitos. En la siguiente se hizo con la titularidad en la delantera del conjunto aragonés, acompañado de Diego Milito. Diego Milito, espectacular. Firmó un nuevo contrato con el Zaragoza por 4 temporadas, con una cláusula de rescisión de 18 millones de euros. En la temporada 2008-2009 fichó por el Betis, con quien descendió a segunda división. En la siguiente se desvinculó, es que ha pasado por muchos equipos, se desvinculó del Betis, siendo traspasado al Español por 6 millones de euros. El Zaragoza disponía de una opción de tanteo por el jugador que se hizo efectiva, y fue el propio jugador quien decidió regresar a su ciudad natal y fichar por el Español. El 29 de junio de 2005 se confirma su traspaso al Rayan de la Liga de Qatar de el Español, en un Español donde hizo historia, yo pienso. Sí. Intentó regresar al Español en el mercado de invierno de 2017, pero el Rayan no le permitió rescindirse un contrato e irse a coste cero, pero por esa razón esperó al mercado de verano de 2017 a que se acabara el contrato para regresar al Español, y tras 2 temporadas en el equipo no renovó al final de temporada 2018-2019, vinculándose de la entidad blanca-azul, ya está así definitivamente. El 5 de noviembre de 2020 se oficializó su fichaje por el Club de Fútbol Montañesa de la tercera división. Allí vivió sus últimos días como futbolista, ya que en agosto de 2021 anunció su retirada. En el verano de 2022 se anuncia su fichaje como entrenador del juvenil de la DAM, de su primer equipo, con quien consiguió la temporada pasada el récord histórico de puntos en la entidad. Ese DAM que estuvo hasta el final peleando por el título liguero, que sí que es un buen récord. Y este verano se confirmó su salida del club para ser el nuevo seleccionador sub-17, donde actualmente ocupa ese puesto. Sí,
Recordemos Sergio García, campeón de Europa 2008 Sí. con España, mítico cuando empezaba ese reinado de la triple corona de la selección. Y la verdad que jugador mítico de primera división. Yo creo que Totalmente. siempre que habla Sergio García se te viene a la mente vestido del Español, Sí. seguro, 100%. Y la verdad que muy bien, o sea, es increíble el que hayas pasado por la DAM y luego cuando empieces de andadura como entrenador, empieces El en la primer DAM equipo que coja sea la DAM. y lo hagas tan bien como lo ha hecho. Exactamente. O sea, y de momento con la selección sub-17 ni tan mal. Hombre, la ni tan ronda mal, 1 de bien, muy clasificación bien. europeo, De momento, pleno de Pleno. victoria. Pleno. 9 de 9. eso es. Yo creo que le hemos dejado para el último porque es lo que más nos ha llamado la atención, que es que ha sido jugador y entrenador de la DAM. Exactamente. Yo creo que es el ejemplo más llamativo. Así que nada, hasta aquí este vídeo de informando sobre estos jugadores que han sido profesionales, que son profesionales algunos porque todavía siguen en activo, unos que llevan una carrera contrastada, otros que están empezando y parece que tienen muy buena proyección, y es un poquito este vídeo para resaltar la filosofía de la DAM, como, pues bueno, siendo su primer equipo, el Juvenil A, ponen todos sus esfuerzos en que salgan buenos jugadores, pues esa filosofía que tienen de todos los años, tener esa buena relación con Barcelona, Español, Nàstic de Tarragona, Totalmente. Girona, para jugadores cedidos que puedan tener para su juvenil A, y cómo consiguen que esos jugadores que a lo mejor vienen un poquito desanimados por, bueno, estar a lo mejor sobre todo en buenas canteras de equipos de primera división, ver cómo no juegan y que recuperen esas sensaciones en la DAM y sobre todo en División de Honor, que es sobre todo es la liga más que el equipo. Exactamente. Así que nada, espero que haya gustado nuestros fans cerveceros, que nos digan si les ha gustado, si nos hemos equivocado en algo, o que nos digan otros jugadores que han pasado por la DAM y que no hemos incluido en este guión, que sabemos que hay muchos más que no lo hemos incluido, pero que nos lo digan en comentarios si hay algunos que creéis que deberíamos haber metido. Así que nada, antes de irnos, que se suscriban, que le den al like, activen la campanita, que nos hypeéis, que hagan lo que quieran, como hemos dicho, en comentarios, que nos dejen sugerencias o peticiones para próximos vídeos. Y os remitimos a nuestra página web www.juvenildivisiondehonor.com y a nuestras redes sociales @juvenildh. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Will you fucking fight back?